Descubre la pureza y el lujo en cada baño. Azomali, México. Tu santuario personal. Muy buen día, tengan todos ustedes, bienvenidos a Descubre TV. Sin más, tenemos a nuestro gran maestro de la Universidad de Guadalajara, una de las almas mater más importantes de lo que es el estado de Jalisco, especialmente en el área, aquí en Tonalá, en el área de cerámica, uno de los que iniciaron el taller. Algunos maestros, fundadores ya fallecieron, como en verdad un gran recordatorio al maestro Adolfo Márquez Olivares, ¿verdad? Uno de los excelentes profes también e iniciadores y fundadores del área de cerámica, junto con el profe Francisco Javier Marín, escultor, profesor, maestro también, si no mal recuerdo, tiene una maestría, es un excelente ser humano. Y recordarles pues también a nuestros patrocinadores, Nefor, productora Nefor, todo lo que ustedes quieran hacer, si quieren hacer su podcast, si quieren una fotografía, una sesión de fotografía profesional, o grabar su video musical, Nefor está para ayudarlos. Por aquí pueden comunicarse con Nefor. Ustedes lo sueñan, Nefor lo hace realidad. También, ni más ni menos que Hacienda de la Campana, un lugar excelente, con muy buenas instalaciones, un gran estacionamiento y sobre todo la atención inmejorable. También pueden comunicarse con Terraza Hacienda de la Campana, por aquí están los teléfonos ya apareciendo. Y sin más, vamos a entrar un poquito, que nos platique cómo ha sido la historia de lo que fue inicialmente un sueño, a lo mejor en Tonalá, uno de los municipios más alejados de la zona metropolitana, hace 35 años aproximadamente, un poquito más de 35 años. 35 años tiene el profe ya trabajando aquí. Y sin más, pues profe, le dejo la voz. ¿Cómo inicia este proyecto? Comentábamos tras bambalinas, sobre todo el área de la preparatoria, donde había las diferentes áreas, ¿no? Creo que así nace esto. Sí, mira, en el 89, en 1989, la entonces directora de la escuela, la maestra doctora Ruth Padilla Muñoz, que de hecho ahorita la preparatoria ya lleva su nombre directamente en su logo original, en su logo completo, sí. Nos llamamos Escuela Preparatoria de Tonalá, doctora Ruth Padilla Muñoz. Tenemos ese apellido, digamos, ya listo en nuestro haber, ¿no? En aquel entonces ella promovió la creación de la Escuela Preparatoria de Tonalá. En ese entonces era regional.
porque teníamos todavía cierto alejamiento de la zona metropolitana de Guadalajara. Y en ese momento el bachillerato que estaba funcionando era el bachillerato unitario. Este bachillerato en el área metropolitana de Guadalajara se tenían diferentes espacios donde, por ejemplo, la preparatoria, digamos, las clases tradicionales, normales, digamos que como se podrían llamar, la de inglés, matemáticas, química, etcétera, se daba en una área específica. Teníamos una preparación, digamos, tecnológica o quizás un poco técnica en lo que se les llamaba las áreas, que era asistir 2 días, en la preparatoria asistíamos 3 días, y en lo que era el desarrollo de la comunidad, que es donde es Belénes, que ahorita es la preparatoria número 10, y Poli Belénes también. Allí teníamos esta cuestión del desarrollo de la comunidad. Entonces, como todo eso se tenía que concentrar en un solo lado, en una preparatoria regional como era la preparatoria de Tonalá, pues se empezó a plantear esa posibilidad de que existiera la preparatoria en el municipio. Y con gestiones de la maestra y con el apoyo del entonces presidente municipal, que era Vidal Maestro Murguía, pues se da la oportunidad de crear la preparatoria en este sitio. Y pues precisamente una de las impulsoras de que se hiciera se le llamaban adiestramientos a esa formación tecnológica o esa formación relativamente técnica, la doctora Ruth propuso que fuera relacionado a las artesanías, por ser vocacionado el municipio en este sentido. A la cerámica sobre todo, ¿no? Sobre todo a la cerámica. Cuando lo plantean, lo plantean como artesanal, ¿no? Por ejemplo, de hecho, este espacio en donde estamos ahorita, que es un muy bello sitio, donde tenemos todos estos bonito espacio, toda claro, esta bonita arquitectura, fue precisamente diseñada y se le llamaba el taller artesanal. Claro. Cuando empezamos a trabajar ya directamente con las diferentes áreas que teníamos, pues vimos que estaba totalmente relacionado o sobre todo más direccionado a la cerámica. Claro. Por eso ya luego nosotros le empezamos a decir el taller de cerámica. Pero si encuentras profesores o profesoras de más antes, donde comentan esta cuestión, te van a decir, el taller artesanal, ¿no? Porque precisamente así se le nombraba, ¿no? Claro. Y bueno, a lo que te mencionaba, yo llego en marzo del 91, pero la inauguración de la escuela se da alrededor, no recuerdo muy bien las fechas, pero es entre octubre y noviembre de 1989. O sea, prácticamente 1 año y medio antes de que yo llegue por aquí. Sí, y fueron, si no mal recuerdo, en la Casa de los Artesanos. Estuvo una parte, el tiempo, en Casa de Artesanos, estuvimos laborando ahí en esas áreas, en donde también ahí llevábamos a cabo pues algunas de las prácticas. Cuando yo llegué, todavía trabajé algún tiempo por ahí, quizás fueron unos meses, pero luego ya me pude venir acá a el área de la prepa, porque ya habían construido parte de la infraestructura que tenemos. Y también estuvimos mucho tiempo en la secundaria 56. 56, claro. Que es ahí que está un ladito del PRI. Sí, justamente. Del PRI Tonalá. Exactamente. Y por ahí estuvimos también laborando algún tiempo. Entonces teníamos esas instalaciones en donde teníamos que andar, ahora sí que trabajando un poco o un muchito, y pues ahora sí que fuimos viendo crecer el taller como ahorita lo conocemos. Claro, no, quiero comentarles, yo fui la segunda generación ya como técnico ceramista en el 94, del 94 al 97, y recuerdo, bueno, me trae muchas añoranzas ver el taller tan cambiado. No había tantas aulas, una parte de
nuestra educación se tomaba en los edificios de la preparatoria, y la otra parte, la parte técnica, se tomaba en el taller de cerámica, ya no. Así es, ya, el taller de cerámica, sí, justamente. Entonces, esto ha cambiado muchísimo. Maestro, ¿cómo inicia? ¿Por qué? O cuál fue más bien la idea del plan de estudios de la cerámica? ¿Veían ustedes que la cerámica en Tonalá iba a caer en desuso? Que los hijos de los artesanos iban a dejar de querer ser artesanos, porque creo que ha sido como este pequeño oasis ante este infortunio que está viviendo Tonalá, ¿no? Sí, bueno, como te decía, cuando tuvimos el adiestramiento previamente, veíamos que lo que habíamos direccionado, de casi todo lo que se planteaba, era en relación con la cerámica. Claro. No teníamos tantas cuestiones con otro tipo de artesanías que se hacen en la región, que también la región de Tonalá pues es muy rica en diferentes manifestaciones, pero que se nos hacía muy complicado llevar a cabo todas estas manifestaciones porque pues requerirías una especialización para cada una de ellas. Entonces lo que nos pareció más sensato, más congruente con la vocación de la localidad, fue relacionarlo con la cerámica. Y en su momento, cuando se empieza a realizar la red universitaria, primeramente se modificó lo que fue el bachillerato unitario para hacerlo bachillerato general. Y en ese periodo hubo la oportunidad para donde eran las áreas, que eran las áreas que te mencionaba anteriormente, de que se hicieran bachilleratos técnicos vocacionados a las áreas en donde estuvieron trabajándose. Por ejemplo, en la preparatoria número 11, en ese momento eran las áreas médico-biológicas, y esa se hizo el bachillerato de citohistopatología y el bachillerato de técnico dental, por ejemplo. Y en las áreas industriales, la de diseño y construcción, y de técnico en calidad y desarrollo de medio ambiente, y así por el estilo otras áreas, ¿no? Claro. Aquí nuestra vocación precisamente, pues una de ellas era la cerámica. Y aparte tuvimos otro equipo que trabajó en elaborar un bachillerato de administración. Sí. Entonces pudimos realizar este trabajo con todos los compañeros, como bien mencionas, con el maestro Adolfo Márquez, que en paz descanse, el maestro Jorge Vargas y el maestro José Cruz Pérez Rubalcaba, y un servidor. Fuimos el equipo base que construyó el bachillerato técnico viendo todas estas características. Una de nuestros objetivos precisamente era primeramente el preservar la tradición cerámica que teníamos en la región, y también el siguiente era el de difundir esta tradición, que no solamente las personas de Tonalá tuvieran acceso a esta educación, sino que fuera cualquier otra persona que pudiera venir. Claro. Y lo que mencionas de los hijos de los artesanos, en muchas ocasiones nosotros nunca nos dimos cuenta si eran hijos de artesanos o si eran personas de otras extracciones, pues. Entonces claro, aquí venían, trabajaban, hacían lo suyo. A algunos de ellos les veíamos muchas cualidades en cuanto al desarrollo que ellos mismos podían tener en relación a la elaboración de las piezas de cerámica, y otros pues a lo mejor no tantas, ¿no? Pero en muchos casos nunca notamos que algunos de ellos fueran hijos de artesanos. O sea, realmente algunos venían casi con las mismas herramientas y desarrollo de los que venían de otros lugares. De hecho, muchas veces nosotros pensamos que prácticamente no tuvimos hijos de artesanos. O sea, quizás fueron un 20 o un 10% de gente que venía ya con una cierta estirpe, ¿no? Y que llegaban aquí a querer trabajar otras cosas, ¿no? Y a explotar el horno, ¿no? Un saludo a Luli. Ahí lo entrevistamos, una
una entrevista anterior, por ahí 2, creo que a Ulises, que fue uno de los hijos de artesanos, que sí. vino y explotó una muy excelente anécdota. Un saludo tuvimos esa cuestión de que se puso a meterle manos sin que nosotros le diéramos la responsabilidad o la autorización a moverle ahí al horno, y pues afortunadamente no fue ningún percance mayor, solamente voló la tapa del horno y se quebraron algunas piezas, pero afortunadamente no pasó a mayores. Qué bueno, ¿no? Bueno, también agradecer vamos a un pequeño corte, a nuestro patrocinador Sales Asomali, como no, lo mejor en sales para baño, para que usted sienta y huela mejor. Y también, como no, Arrowana Art, una pieza de arte para ese espacio que usted quiera en su casa, su pecera o en su jardín. Bien, profe, ¿cómo sigue, cómo continúa esta parte? Digo, yo recuerdo la transición, porque veo que ya ahorita no es técnico, no, ya es tecnológico. Esta parte, esta transición, que creo que fue una transición muy compleja, porque tiene que ver con otros programas y planes. Yo recuerdo cuando veíamos el área que teníamos como estas áreas, ¿no? ¿Qué te toca? Estás en segundo, te toca barrito, decíamos nosotros, ¿no? Te toca barrito, te toca media temperatura, te toca alta temperatura, pero era como sí conocer las técnicas de cada uno de los procesos de la construcción, decoración y horneado de cada uno de los productos o de las temperaturas. ¿Qué cambió en esta parte de tecnológico? ¿O cómo fue que llegaron a decir necesitamos mejorar, ¿no? Porque al fin de cuentas creo que esa es la parte más importante. Sí, mira, en el bachillerato que tú estuviste, que fue el bachillerato técnico, teníamos, digamos, asignaturas en las cuales el proceso estaba todo completo y se le llamaba, por ejemplo, en el caso de tercero o de segundo, se llamaba procesos de producción 1, sí. Y ese era el nombre oficial, ¿no? Y ahí que veíamos, pues bueno, construcción de piezas, elaboración de las mismas, decoración, etcétera, hasta llevarlas a la cocción de las mismas. O sea, todo junto en el mismo paquete, ¿sí? Cuando se da la reforma de la educación media superior con la RIEMS, esto se da a partir del 2008, empezamos a hacer una serie de cambios, pero nosotros llegamos digamos, a construir lo que fue el bachillerato tecnológico entre el 2010 hasta el 2014 más o menos. ¿Sí? No recuerdo muy bien ahorita las fechas, pero empezamos a trabajar con base al desarrollo de competencias. Okay. Esta era una de las premisas que se tenía en aquel entonces para hacer el cambio de paradigmas, digámoslo así, y entonces se tenía que observar las competencias que tenía que desarrollar cada quien en su área. Claro. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, es decir, ok, en lo que es proceso de producción tenemos 3 o 4 cosas juntas. Entonces tenemos la parte de la elaboración de las piezas y la parte de la decoración de las piezas. Claro. Entonces las separamos para que construyan la competencia de elaboración de piezas y la competencia de decoración de piezas. Entonces, al separarse, especializamos las áreas. Claro. Y entonces le fuimos dando un carácter todavía más profesional al asunto, no tan artesanal como anteriormente se hacía, que era todo el proceso junto y que de alguna manera veías completo el producto. Acá tuvimos que cambiar la mentalidad de que lo que estamos produciendo yo lo termino hasta la última etapa. Claro. Y en algún momento empezamos a modificar, digamos, esa parte en donde, a ver, en esta parte tú tienes que producir una cantidad de piezas de tal o cual característica con cierta calidad, y no importa que tú no la termines.
sino que pueda ser un, ¿cómo se llama? Un insumo para otro compañero que tiene que decorar esa pieza. Entonces, no necesariamente la pieza que tú produjiste, tú que elaboraste, a lo mejor tú la vas a terminar, a lo mejor alguien más va a decorarla y va a terminarla para que quede con las mejores características posibles. Claro. ¿Sí? Entonces, de alguna manera ese fue uno de los aspectos que revisamos. Y precisamente el carácter de manejar el bachillerato por competencias, desarrollamos que cada área de las que tenía que ver o que teníamos que relacionar con la cerámica, se relacionara específicamente con la cerámica. Matemática para cerámica, Claro. química para cerámica, Claro. física para cerámica, ¿sí? Y todas, biología para cerámica, o sea, todas las materias que tenían que ver con la cuestión de un pensamiento completo y de un perfil de egresado completo para que pudiera tener competencias genéricas, que son también parte de lo que teníamos que ver en esto de la RIEMS, que es la reforma del integral de la educación media superior. Claro. Se tenía que hacer de una manera orgánica y que de alguna manera todas tuvieran que ver con la cerámica. Entonces, todas están direccionadas hacia la cerámica. Sin embargo, también tienen que ver con las competencias genéricas que tenía que ver cualquier bachiller en su vida cotidiana. Claro. Y que poder egresar y que pudieran ingresar a cualquier licenciatura que ellos quisieran, no necesariamente a una relacionada con la cerámica o con la ingeniería o con la química, con cosas por el estilo, ¿sí? Sino que tenían que tener todo este carácter. Entonces tuvimos que estar equilibrando, por supuesto, todos estos contenidos, todas las competencias que tenían que desarrollar para que se pudieran observar todas estas características. Sí, una educación, ¿no?, totalmente integral, con base y partiendo en la cerámica. Así es. La importancia, creo que hay una temática muy importante, cómo no se divide la parte técnica de lo que sucede, por ejemplo, en algunas otras escuelas, que es la parte técnica y las materias, podemos decir, de básicas, como es física, química, español, matemáticas, están totalmente desvinculadas y aisladas. De la parte técnica. Creo que esa parte se me hace muy interesante, cómo se está manejando en el taller de cerámica de la UDG. Igual creo que, maestro, usted fue uno de los otra vez tuvimos en ese otro equipo de trabajo, pues trabajamos el maestro José Luis, no el maestro, el doctor José Luis Santana Fajardo, un servidor, y sobre todo fuimos nosotros los que estuvimos más al pendiente, los que tuvimos a cargo la mayor parte del desarrollo de los productos o del plan y programa. Pero también participó el maestro José Rosario Álvarez Ramírez, el maestro Jorge Vargas, el maestro Javier Olivares Olea, también participaron en cierta parte del trabajo, ¿no? Desarrollando precisamente algunos de los programas que requeríamos para trabajar con ellos. Sí, y la parte importante, que ya no es técnico, sino tecnólogo. Entonces, sí, ya no es solamente aprender una técnica, sino como todo el conocimiento a partir de la técnica. La técnica, exactamente. Creo que esa parte es como muy interesante. He estado trabajando con algunos compañeros, por ejemplo, maestros en electrónica, en animación, en cocina. Sí, pero y hay una lucha, ¿no?, constante, donde los profes yo enseño matemáticas, a mí que me importa lo demás. Uh-huh. Entonces, cuando se enseña las matemáticas relacionadas y con el apoyo, yo creo que el conocimiento es más integral y más fuerte, ¿no? Claro. Es más holístico en todos los sentidos, generando mejores, creo que yo, estudiantes. No diciendo que los demás sean malos, no. Pero sí hay más
es un conocimiento más completo, ¿no? Sí, Más integral. Y hay una noción más cercana de lo que era precisamente que toda la preparación que ellos tienen está relacionada a desarrollar la cerámica como tal. ¿Sí? Ese es digamos importante, porque como bien mencionabas hace rato, en algunos momentos sí se veía muy desvinculado lo que se veía, y a mí no me importa pues lo que vayan a ver allá, o sea, a final de cuentas. Entonces nosotros teníamos que suplir mucho de eso que tenía que suplirse dentro de una materia específica para que lo pudieran lograr ellos en el taller como tal. Claro, ¿no? Sí, porque yo recuerdo, alguna vez yo le pregunté a mi maestra de química, maestra, pero es que ¿cómo funciona acá en el horno? No, pues dile a tus maestros de cerámica, así de, Sí, ¿no? híjole, ese conocimiento, por ejemplo, el entender cómo el sílice va cambiando de forma, tanto de química y física, cuando va subiendo la temperatura y cuando regresa la temperatura. O sea, en verdad es bellísimo, y entenderlo, comprenderlo para poder definir tipos de materiales para esmaltes, para pigmentos, para la misma pasta, la formulación de pastas, ¿no? Sí. Que es impresionante todo este mundo de la cerámica, que a veces la gente cree que solamente es en Tonalá hacer jarritos, ¿no? Sí, así pasa. Sí. Y tenemos esa pues mala formación de mucha gente que solamente cree que es eso, y no, pues es toda una ciencia trabajar con la cerámica. Tiene toda la combinación de un arte mayor, pues digámoslo así, porque a partir de los elementos químicos, físicos y de sus relaciones podemos llegar a este tipo de obra. Claro. Pues bueno, un poquito ya concluyendo con el tema, estamos a punto de terminarlo. Entender que la cerámica no solamente es el jarrito, es ciencia y es tecnología, son aislantes, son algunos hasta transistores a base cerámicos, hay muchísima tecnología con base cerámica, vidrios, celdas solares, hay bastante ciencia y tecnología en la cerámica, y creo que esta es la parte fundamental que trata de hacer el taller de cerámica con todo el grupo y equipo de profesores, grandes profesores y amigos. Creo que para mí ya son, siguen siendo mis profes y siempre han sido mis maestros, claro. Y me dirigiré con ustedes con ese respeto, pero también son grandes amigos, en verdad. Maestro Francisco, algo que quiera concluir la entrevista. Bueno, precisamente parte de nuestro trabajo, si bien el bachillerato tecnológico, como te lo mencionaba, ha tenido muy buena aceptación en ese sentido, y que lo direccionamos mucho sobre que todo tuviera que ver con la cerámica, en la actualidad hicimos otra reforma. Precisamente porque vienen estos cambios cada cierto tiempo, y el próximo agosto iniciamos con el nuevo bachillerato tecnológico en cerámica, el cual de alguna manera regresa un poco algunas bases de lo que tuvimos en el bachillerato técnico, pero complementa con otras cosas que tuvimos en el bachillerato tecnológico. A final de cuentas, no quiero decir que ninguno de ellos sea malo, sino que son solamente evoluciones entre los mismos. Y también, pues, ahora sí que invitar a la gente que nos ve, pues, a que mande a sus hijos a la prepa, aquí a Bachillerato Tecnológico en Cerámica, el único en su tipo a nivel nacional durante mucho tiempo. Ahorita, si todo va bien, muy probablemente la Prepa 22, que está en Tlaquepaque, está retomando nuestro plan de estudios para abrir su propio bachillerato tecnológico en cerámica, y ahí tendríamos ya, nuestro par, y que esperamos que esto pues nos vaya dando cada vez más pues presencia en todo lo que es la red universitaria, y que también podamos
tener precisamente los estudiantes que requerimos para que sigan esto perviviendo, y que obviamente al estudiar las técnicas y lo que nosotros hacemos aquí, pues la cerámica siga subsistiendo, y que los hijos de los artesanos o que otras personas pues también puedan tener acceso a este mismo lugar, ¿no? Sí, que no desaparezca. Que no desaparezca y que se siga preservando. ¿Sí? Muchísimas gracias, profe. Un gusto. Nos despedimos sin antes darle las gracias a Nefor Producciones. Ya saben, si quieren hacer un video, su podcast, video musical, podcast, una sesión de fotos, cualquier sueño que tengan en audio y video, Nefor lo hace posible para ustedes. Terraza Hacienda de la Campana, en verdad un lugar formidable, es excelente su decoración campestre, bellísima, en verdad tienen la oportunidad de ir, un estacionamiento enorme, la atención es muy familiar, muy cálida. Terraza Hacienda de la Campana. Pues bien, pues con esto damos por terminado. Sin antes, síganos por favor en nuestras redes, coméntenos por favor ahí cualquier comentario, duda que tengan, personas que quieran que entrevistemos, y también saludos, cómo no. Recuerdo ahorita por ahí nos mandó un mensaje Trinito por el Facebook. Saludos, Trinito, cómo no, un gran escucha y que siempre está al tanto de todas nuestras entrevistas. Pues muchísimas gracias. Un gusto. Y nos vemos la próxima.